La lluvia caía como cuchillas líquidas sobre la superficie devastada de Arixis IV. No era agua, claro. Eran vapores ácidos condensados, restos de una atmósfera muerta por la guerra. El suelo crujía bajo las botas metálicas de Julián, cada paso acompañado por el zumbido de los sensores de su armadura. La visibilidad era nula, el humo de las explosiones aún colgaba denso entre las estructuras colapsadas del antiguo asentamiento humano. Y sin embargo, algo le decía que no debía irse todavía. Había recibido la orden de evacuar después de que el escuadrón Centauri fuera aniquilado por los Barak. Pero su instinto le decía otra cosa. Siempre había confiado más en su instinto que en los mandos de la flota. Mientras cruzaba un corredor semiderrumbado, escuchó algo. Un gemido. Casi inaudible. Demasiado débil para ser humano. Desactivó el bloqueo de su rifle y se internó, con la mirada alerta. La fuente del sonido venía de una cápsula de contención fracturada, medio enterrada bajo placas de metal fundido. Julián apartó los escombros con las manos desnudas, ignorando el dolor. Lo que encontró allí le detuvo el corazón. Era una niña. No tendría más de 7 u 8 años. Su piel era plateada con destellos violáceos, y sus ojos grandes, rasgados, brillaban como gemas en la penumbra. Estaba temblando, apenas consciente. Tenía grilletes oxidados en los tobillos, y el símbolo de esclavitud grabado con láser en la parte trasera de su cuello. Pero debajo de la mugre y las heridas, Julián vio algo imposible, un tatuaje real escondido detrás de la oreja izquierda. El emblema de la dinastía de los Talix. La niña abrió los ojos con esfuerzo, mirándolo como si no pudiera creer que alguien estuviera allí. ¿Quién eres?, preguntó él en voz baja, arrodillándose frente a ella. Yariel, susurró ella, con los labios resecos. Mi nombre es Yariel. Mi mamá me está buscando. Julián tragó saliva. Había escuchado ese nombre. Años atrás, cuando la reina alienígena Seralia rompió relaciones con todas las especies tras la desaparición de su hija. Yariel fue considerada muerta. Desde entonces, la reina se había convertido en un espectro vengativo en el borde de la galaxia. Estoy aquí ahora, dijo él, con voz firme. No dejaré que te hagan más daño. La levantó en brazos, notando cuán liviana era, como si hubiera estado alimentándose de poco más que esperanza durante años. Sus ojos no se apartaban de él. No de miedo, sino como si lo hubiera estado esperando. Llevó a la niña a su vehículo de exploración, un transporte blindado medio funcional que aún mantenía energía en su núcleo secundario. Mientras lo ponía en marcha, sintió que algo dentro de él se encendía. No era solo compasión. Era furia. Por lo que le habían hecho. Por lo que había perdido. Y también, algo más. Una conexión silenciosa. Cuando activó la consola de comunicación, lo hizo sabiendo que cualquier transmisión podía delatar su posición. Pero lo hizo igual. Envió un mensaje codificado a todas las frecuencias abiertas. Unidad humana detectó vida talixiana en zona hostil. Nombre de la menor, Yariel. Condición crítica. Se requiere extracción inmediata. No sabía si alguien respondería. Pero sí sabía una cosa. Si esa niña era quien él creía, todo el equilibrio galáctico estaba a punto de cambiar. Y él ya estaba demasiado involucrado como para dar un paso atrás. El interior del transporte blindado zumbaba débilmente mientras las baterías secundarias intentaban sostener el sistema de soporte vital. Julián envolvió a Yariel en una manta térmica y le inyectó un estabilizador básico para calmar los temblores. La pequeña no hablaba mucho, pero su mirada estaba fija en él, como si cada gesto suyo fuera una promesa silenciosa de que no volvería a estar sola. Fue mientras le limpiaba las heridas que lo vio. Un símbolo, apenas visible por debajo de la capa de polvo y sangre seca. Un tatuaje real, complejo y delicado, grabado en la carne como una joya de luz bioluminiscente. Lo reconoció al instante, porque todo soldado de la Alianza Humana lo había estudiado en su entrenamiento, el emblema de la reina Seralia de Talix. No un simple escudo. Era un marcador genético real que solo los descendientes directos de la línea real portaban. Julián se quedó inmóvil. Yariel notó su tensión, y su voz apenas fue un susurro cuando preguntó, ¿te vas a ir? Él levantó la cabeza, los ojos fijos en los suyos. Nunca. Y lo decía en serio. No importaba que la galaxia entera pensara que la reina Seralia fuera una bestia sin corazón. No importaba que estuviera técnicamente en territorio enemigo, o que los Barak aún buscaran a la niña. No importaba que una sola transmisión mal interceptada pudiera poner precio a su cabeza.
Había algo en esa niña que le había tocado algo profundo, ancestral, como si el simple hecho de protegerla le diera un propósito más allá de cualquier misión. Activó los sistemas de comunicaciones del transporte y comenzó a cifrar una señal directa a las frecuencias talixianas. Pero antes de enviar nada, lo pensó 2 veces. Si los talixianos ya no confiaban ni en sus propios aliados, ¿cómo reaccionarían al recibir un mensaje de un humano afirmando tener a la princesa perdida? No, necesitaba una forma de evitar que el mensaje se interpretara como una trampa. Entonces recordó la piedra de señal antigua que había recuperado durante una de sus misiones en la frontera, una gema de comunicación simbiótica vinculada genéticamente a un portador real. Era un artefacto prohibido, de esos que nadie debía tener, pero que algunos soldados veteranos como él guardaban como seguros personales. Con cuidado, la acercó a la piel de Yariel. La gema palpitó al instante, brillando con una intensidad dorada. Confirmación total, sangre real. El sistema reconoció la señal y habilitó un canal seguro. Receptor, Talix Prime. Código de prioridad máxima. He encontrado a Yariel. Repito, he encontrado a la heredera real. Está viva. Necesita ayuda inmediata. Fin de transmisión. Apagó el transmisor y se dejó caer contra la pared del transporte. El silencio se hizo espeso entre ellos. Yariel se acercó a él, arrastrándose con esfuerzo. Se sentó a su lado y, sin decir nada, apoyó su cabeza en su hombro. Julián sintió un peso inmenso sobre sí, pero no el de la responsabilidad. Era otra cosa. Algo cálido. Algo que hacía años no sentía. ¿Crees que mi mamá me recuerde? Preguntó de pronto, en voz baja. Te ha buscado todos estos años. Nunca te olvidó. La niña sonrió por primera vez, apenas una curvatura leve de sus labios. Julián se quedó observando esa expresión, grabándola en su mente. Entonces, el radar del vehículo emitió una alerta. Una señal se aproximaba a alta velocidad. Y no era talixiana. La amenaza no había terminado. El mensaje estaba enviado, sí, pero no solo los amigos podían escucharlo. Yariel seguía dormida en su hombro. Julián aferró su rifle con fuerza, la adrenalina fluyendo otra vez por sus venas. Pronto, descubriría que proteger a una princesa perdida no era el mayor peligro. Lo era enamorarse del mundo que debía devolver. A más de 50.000 kilómetros de la superficie de Arixis IV, en la órbita de un planeta envuelto por tormentas perpetuas, flotaba la gigantesca nave imperial Luz de Talix. Era más que un crucero de guerra, era un símbolo de poder y desesperación, un santuario y una prisión. En lo más alto de su torre de mando, rodeada de columnas de obsidiana viviente y murales estelares que contaban la historia de su pueblo, la reina Seralia se mantenía de pie, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Cada ciclo estelar que pasaba sin noticias de su hija era una herida más en su alma. Ya no lloraba. Había llorado demasiado. En su lugar, gobernaba con puño de hierro, aniquilaba sin misericordia a cualquiera que mencionara el nombre Yariel en vano. Su consejo la temía. Su pueblo la veneraba. Pero dentro de su pecho, en el silencio de su soledad, solo quedaba una mujer que había perdido todo. Cuando el sistema imperial detectó una señal de prioridad máxima y procedencia humana, el protocolo fue claro: rechazar, ignorar, destruir. Pero entonces, un servidor de sangre pura recibió la notificación privada de la activación de una gema simbiótica de herencia real. Solo podía activarse si la portadora original aún vivía. Las columnas del salón temblaron. Las sombras se estremecieron. Seralia descendió de sus aposentos sin palabra alguna, sin protocolo, sin su guardia. Caminó descalza sobre el suelo frío del núcleo de comunicaciones. Tomó la gema flotante con sus propias manos. Y la vio. Una imagen proyectada, granulada pero clara, Yariel, envuelta en una manta, dormida, apoyada en el hombro de un humano. Su hija. Más delgada. Dañada. Pero viva. La reina cayó de rodillas sin emitir un solo sonido. El Consejo de Sangre, alarmado por su comportamiento, entró con premura, pero no se atrevieron a interrumpirla. Uno de ellos, Lord Exanir, dio un paso adelante. Majestad, esa transmisión podría ser una falsificación. Una trampa. Seralia se incorporó lentamente. Su rostro era una máscara de furia contenida y lágrimas de lava. Caminó hacia él y le colocó la gema en el pecho. ¿Te atreves a negar la sangre de mi sangre? ¿Te atreves a mirar a los ojos de mi hija y llamarla mentira? Ninguno respondió. Priper la flota. Personalmente. Vamos a Arixis. Y si ese humano miente,
Lo voy a despedazar con mis propias manos. La sala se vació con velocidad. Pero su corazón, endurecido por años de pérdida, comenzaba a latir distinto. Había fuego en sus venas, sí, pero también esperanza. Algo que no había sentido en tanto tiempo que casi la asustaba. Mientras tanto, en otra región del espacio, otras naves también captaban la transmisión. Pero no con alegría. En las profundidades de una estación orbital oculta entre asteroides huecos, los Barak escucharon la misma señal. No tardaron en reconocer el nombre Yariel. Para ellos, ella no era una princesa. Era una inversión fallida. Un activo extraviado. Una propiedad que debía ser recuperada, o destruida, para que nadie más la tuviera. Su líder, una criatura cubierta de placas negras y tentáculos eléctricos, exhaló un siseo. Recuperadla. Si la reina la quiere, nosotros la cobraremos. Así, sin saberlo, Julián había encendido una guerra. Y en el centro de todo, una niña dormía profundamente, ajena al huracán que se acercaba. Mientras tanto, su madre, armada de siglos de rabia y amor, viajaba a través de la galaxia, para abrazarla o vengarse. El transporte blindado avanzaba a toda velocidad por los cañones de Arixis 4, con los motores rugiendo como bestias heridas. La nave crujía con cada sacudida, y el radar no dejaba de emitir alarmas. Los Barak los habían detectado. 3 cazadores de clase media se acercaban desde el este, envolviéndolos como lobos persiguiendo a una presa solitaria. Julián maldijo en voz baja mientras ajustaba los controles. A su lado, Yariel se aferraba al asiento con los ojos muy abiertos, intentando no llorar. Él la miró de reojo. ¿Tienes miedo? Ella negó con la cabeza, pero su cuerpo temblaba. Bien, dijo con una media sonrisa, porque yo sí, pero eso no va a detenerme. La nave fue alcanzada por un disparo. El costado izquierdo explotó en llamas, y los sistemas principales colapsaron. Julián maniobró como pudo y estrelló el transporte contra una formación rocosa, saltando del asiento antes del impacto con Yariel en brazos. Rodaron entre tierra y humo, ilesos pero expuestos. El sonido de motores descendiendo hizo que su pulso se acelerara. Estaban rodeados. Los Barak bajaron de sus naves, figuras deformes, cubiertas con armaduras vivas, ojos brillantes como brasas y bocas repletas de dientes como agujas. Uno de ellos, el más grande, habló en su lengua gutural. Julián no entendía las palabras, pero sí el gesto. Alargaban la mano hacia Yariel, como si simplemente fueran a reclamar lo que les pertenecía. Él se interpuso, rifle en mano. Van a tener que matarme primero. La criatura gruñó algo que sonó a risa, y avanzó. Julián disparó. Uno cayó. Los otros 2 se lanzaron sobre él. La pelea fue brutal. Julián no era un superhombre. Era rápido, entrenado, pero no invulnerable. El primero lo golpeó en la mandíbula, lanzándolo contra una roca. El segundo intentó atraparlo con un látigo de energía, pero Julián rodó por el suelo, disparando desde el suelo hasta volarle la cabeza. Aún así, el líder lo derribó, sujetándolo por el cuello, apretando con fuerza. Yariel gritó su nombre. Fue entonces cuando el cielo estalló. Desde la estratosfera descendieron naves talixianas con alas plegables, envueltas en un resplandor violeta. Proyectiles de energía llovieron sobre los Barak con precisión letal. La tierra se abrió a sus pies, y el aire se volvió fuego. En menos de 10 segundos, todo estaba en silencio. Una figura descendió de la nave central. Julián, apenas consciente, levantó la vista. Y la vio. Era alta, majestuosa, con la piel oscura como ónix líquido y ojos dorados que brillaban como soles en la penumbra. Su armadura no era solo de guerra, era de duelo. Y entre los pliegues de esa armadura real, su corazón latía como un tambor ancestral. Seralia, la reina, se acercó sin mirar a nadie más. Cayó de rodillas frente a la niña, quien titubeó un instante antes de lanzarse a sus brazos. Mamá, susurró Yariel, con lágrimas recorriéndole el rostro. Seralia no pudo contener su llanto. Apretó a su hija contra el pecho, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Le susurró palabras en su idioma natal, una melodía de amor y dolor. Durante minutos, nadie habló. Las guerreras talixianas formaban un círculo a su alrededor, todas en silencio, respetando el momento sagrado. Luego, la reina alzó la vista. Su mirada se posó en Julián. Caminó hacia él, despacio, como una tormenta contenida. ¿Tú fuiste quien la encontró? Julián asintió, limpiándose la sangre de los labios. La protegí. Seralia lo miró de arriba abajo,
evaluándolo con la misma intensidad con la que analizaría un arma sagrada o un enemigo peligroso. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Solo que esté a salvo. Eso es todo. La reina entrecerró los ojos. ¿Arriesgaste tu vida por alguien que ni siquiera es de tu especie? Ella no es alguien. Es una niña. Es ella. Por un instante, el silencio fue absoluto. Luego, la reina asintió lentamente. Entonces vendrás con nosotros. ¿Qué? Has tocado lo más sagrado de mi mundo. Mi hija. Has derramado sangre por ella. Tu destino ya no te pertenece. Y si hay quienes querrán matarte por ello, entonces tú estarás donde yo pueda protegerte. Julián intentó protestar, pero la mano de Yariel le sujetó los dedos. No te vayas, por favor. Y así, entre cenizas aún calientes y el cielo cubierto por las naves talixianas, Julián supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La reina se giró hacia su escuadrón. Preparad el salto al núcleo imperial. Nos vamos a casa. Y esta vez, nadie nos la arrebatará. El regreso al núcleo imperial de Talix fue rápido, pero no tranquilo. La nave que transportaba a la reina, su hija y a Julián atravesó varios corredores gravitacionales en menos de una hora, protegida por una escolta de élite que hubiera puesto nervioso incluso al más curtido de los almirantes humanos. A bordo, el ambiente era contenido, tenso, como si nadie quisiera respirar demasiado fuerte mientras la reina mantuviera a Yariel en brazos. Julián se encontraba en una sala anexa, sentado en un asiento de observación, vigilado por dos guerreras talixianas que no hablaban, pero cuyos ojos lo seguían con recelo. Él no culpaba a nadie. Si un alienígena hubiera encontrado a la hija perdida del líder de su especie, también estaría sospechando. Pero lo que lo inquietaba no era la desconfianza. Era la presencia de Seralia. Cuando ella entró en la sala, todos se pusieron de pie, incluso las guardias. Sin embargo, la reina les ordenó retirarse con un gesto sutil. Las puertas se cerraron, dejando solo a ella y a Julián. Por primera vez desde que se encontraron, estaban completamente solos. La reina se acercó, con pasos firmes y una mirada que brillaba como acero caliente. Julián se levantó lentamente, sin saber si debía hablar. Pero fue ella quien rompió el silencio. Mi hija habla de ti como si fueras parte de su alma. Dice que tu voz la calmó cuando el mundo gritaba a su alrededor. Julián tragó saliva, sin saber cómo responder a algo tan profundo. Pero mantuvo la mirada. Solo hice lo que debía hacerse, lo que cualquier ser decente haría. No, humano, replicó ella, acercándose un paso más. He vivido siglos. Nadie hace lo que tú hiciste. Nadie entrega su vida sin pedir nada. Eso no es decencia. Eso es otra cosa. Se detuvo frente a él. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su piel, la energía de su presencia. Pero no había agresividad. Había curiosidad, admiración, algo que no se permitía sentir desde hacía años. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con una voz más suave. Julián bajó la vista por un momento, pero luego la alzó de nuevo, decidido. Porque cuando la vi, supe que no merecía ese destino. Porque verla luchar por respirar, por vivir, me recordó por qué aún lucho yo. Porque, creo que ya no tengo a nadie más, y de pronto, ella me miró como si me necesitara. Y eso cambió todo. La reina no respondió de inmediato. Solo lo observó. Luego alzó una mano y rozó la mejilla de él con la yema de los dedos, como si probara la realidad de su existencia. El contacto fue breve, pero intenso. Tú le diste esperanza. Y ahora ella me la ha devuelto a mí. Los ojos dorados de la reina brillaron, no con lágrimas, sino con una luz distinta. Un calor antiguo, guardado y olvidado por demasiado tiempo. ¿Sabes lo que significa eso para alguien como yo?, susurró. He masacrado planetas enteros por una sospecha. He dejado morir civilizaciones por orgullo. Pero tú me diste a mi hija. Y con ella, algo que ni todo mi imperio pudo devolverme. Julián sintió que el aire se volvía más denso entre ellos. La tensión no era solo emocional. Era corporal, casi magnética. ¿Qué quieres de mí, Majestad? Ella se inclinó un poco más, sus labios apenas a centímetros de los suyos. Lo que no puedes prometer. Y aún así, lo deseo. Entonces, sin esperar permiso, lo besó. Fue un beso cargado de siglos de soledad y furia contenida. No fue suave, ni tímido. Fue feroz, sincero, un choque de dos mundos que jamás debieron tocarse. Y sin embargo, en ese momento,
encajaban. Cuando se separaron, ella mantuvo la frente apoyada en la suya. He perdido demasiado. No perderé esto también. Si me desafías, te destruiré. Pero si me eres leal, te elevaré más alto que cualquier humano ha soñado jamás. Julián respiró hondo. Su corazón latía como tambor de guerra, pero no había miedo en sus ojos. No soy tu enemigo. Y ya no soy solo un soldado. Estoy contigo, con ella. La reina asintió. Entonces prepárate. El imperio lo sabrá. Y no todos estarán de acuerdo. Pero que el universo arda si alguien intenta separarte de ella, o de mí. En ese instante, el pasado dejó de tener poder sobre ellos. Y el futuro se encendió como una llama prohibida. La sala del trono de Talix Prime se preparaba para un acontecimiento que jamás había tenido precedente. Las columnas de piedra viviente se iluminaban en tonos púrpura y oro, y la bóveda celestial proyectaba constelaciones antiguas que contaban la historia de una dinastía marcada por guerras, gloria y tragedias. Pero ese día no habría condenas ni funerales. Ese día habría unión. Julián observaba todo desde la cámara de los heraldos, vestido con una túnica ceremonial tejida con filamentos de luz. Guerreros y sabios alienígenas de razas aliadas y antiguas se reunían, murmurando en lenguas distintas. No todos estaban felices. Algunos incluso estaban furiosos. Pero nadie podía negar lo inevitable. La heredera perdida había regresado. Y había regresado con un humano a su lado. Yariel caminaba junto a su madre por el pasillo central del gran salón. Llevaba un vestido que parecía hecho de estrellas líquidas, y aunque apenas levantaba la vista del suelo, sus ojos resplandecían con orgullo. Iba segura. Fuerte. Ya no era la niña rota que Julián había encontrado en las ruinas de Arixis IV. Ahora era la heredera de Talix, y sabía que no estaba sola. La reina Seralia caminaba erguida, imponente, su corona adornada con los símbolos del linaje restaurado. Pero su mano derecha sostenía la de su hija, y su mirada se desviaba constantemente hacia el humano que, hasta hace poco, habría sido considerado indigno incluso de vivir. Había algo en su rostro que nadie le había visto antes. No era solo respeto, era amor. Julián se adelantó cuando fue llamado. El protocolo exigía que se arrodillara, que bajara la cabeza, que jurara lealtad a los antiguos códigos. Pero él se mantuvo firme. No por rebeldía, sino porque Seralia le había dicho en privado: quiero que te presentes ante mí como igual, no como súbdito. Y así lo hizo. Cuando estuvo frente a la reina, Yariel soltó su mano y se abrazó al humano con fuerza, como si hubiera esperado ese momento durante toda su corta vida. Los nobles se sobresaltaron, los altos consejeros intercambiaron miradas. Pero la reina solo sonrió. Mi hija no ha elegido al azar. El hombre que la protegió, que desafió la muerte y el destino para traerla de regreso, ha demostrado más nobleza que muchos de los que portan títulos heredados. La sala se sumió en un silencio absoluto. Por lo tanto, declaro que Julián de la Tierra será protector oficial del linaje real. Y no solo eso. Seralia descendió del trono y se paró a su lado. Será mi consorte. Los murmullos se convirtieron en gritos. Un humano como consorte real era una aberración para algunos. Pero nadie osó levantar un arma. Porque la reina lo había decidido. Y la sangre de su hija, la heredera viva, lo respaldaba. Julián la miró, sorprendido, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Estás segura de esto? Seralia lo miró con una ternura que jamás habría mostrado en público, hasta ahora. Por primera vez en siglos, sí. Y entonces lo besó frente a toda la galaxia. Pasaron los meses, luego los años. Julián aprendió las costumbres de Talix, no como esclavo ni como extranjero, sino como uno más del corazón del imperio. Se convirtió en diplomático, en estratega, y en compañero. Seralia, sin perder su ferocidad, encontró en él un ancla que la volvía más humana, más completa. Yariel creció fuerte, educada tanto en la ciencia estelar como en las emociones humanas. Se convirtió en un puente entre dos mundos. Una princesa mitad Talix, mitad humana por elección, no por sangre. Amada por millones. La guerra se retiró de los cielos por primera vez en décadas. Una noche, mientras las tres figuras más importantes del imperio observaban el amanecer doble de Talix desde los jardines del palacio, Yariel se recostó entre ellos, apoyando la cabeza en el pecho de Julián, mientras Seralia entrelazaba sus dedos con los suyos. ¿Crees que este mundo, este amor, durará? Preguntó ella, en voz baja. Julián la miró, y luego miró a la niña que ambos habían salvado.
Mientras sigamos luchando por él, sí. Y aunque el universo entero intente quitárnoslo, lo protegeremos. Juntos. Y así, entre estrellas y susurros, la reina, el humano y la hija se convirtieron en leyenda. No por el poder, ni por la guerra, sino por lo que eligieron construir. Una familia. Un futuro. Una historia de amor que ningún imperio pudo romper.